Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Reyes Católicos, al Centro Cultural y Educativo Español, una de las casas que España tiene en esta maravillosa ciudad de Bogotá, y agradecerles la presencia en esta mesa de coloquio sobre los 40 años del aniversario de la Constitución española, que tanto nos ha ayudado a todos los españoles y españolas en los cambios tan profundos que se han hecho en nuestro país en estos últimos 40 años y que he tenido el privilegio de vivir personalmente porque era un niño al final de la dictadura. Tenemos hoy un elenco, una mesa pues muy importante, encabezada por nuestro querido y el excelentísimo embajador de España en Colombia, don Pablo Gómez de Olea y Bustinza. Le agradecemos el promover esta mesa y el darnos el honor de poder hoy disfrutar de esta actividad. También tenemos a don Humberto de la Calle Lombana, don Jesús Reyes Alvarado, perdone, pero los nervios siempre hace que se me olvide algún nombre, don Carlos Lasarte y como moderador don Jaime Prieto, que él va a presentar de una manera ya más seria a nuestros contertulios de hoy. Nada más que volver a agradecerle su presencia aquí y doy paso ya al vídeo que vamos a ver, en principio, representativo de estos cambios tan importantes que, como digo, se han producido en España, en nuestro país. Muchísimas gracias. Como ya lo ha comentado el rector, don Julio, con un elenco de personas que tienen grandísima experiencia política, muchos de ellos investigadora y universitaria. ¿Cómo se va a desarrollar el acto? Pues el acto vamos a tener unos primeros minutos en los que yo voy a comentar un poco las características sociales y políticas de la España de los 70 previa a la transición política y ver cómo nuestra Constitución, que hoy cumplirá 40 años, refrendadas por el pueblo español el día 6 de diciembre, qué avances ha habido y cómo está situada hoy España en el espacio global e internacional. Luego tendremos 4 bloques de análisis que durarán más o menos unos 10 minutos, las intervenciones, ¿no?, para dar paso final a la opinión de ustedes. Pueden hacer preguntas a cualquiera de los intervinientes sobre los procesos que ustedes consideren necesarios ampliar. Bueno, pues vamos a empezar, si queréis, lo tenéis ahí en pantalla, las características de la España previa a la transición.
que España teníamos en los años 75, 76, 77 fundamental ese año, porque en ese año se aprobaría la ley de la reforma política. Bueno, el caso es que las características que teníamos proveníamos de una etapa de la década de los 60 en la que España, después del Plan de Estabilización de 1959, inicia un proceso de industrialización extraordinario. Una modificación del mapa laboral español, una España que llegó incluso después de la guerra a tener un 51% de población trabajando en el campo, pasará a ser una población en los años 60 fundamentalmente de servicios y industrial. Ese subdesarrollo histórico que tenía España, en comparativa, lógicamente, con los países más organizados industrialmente en Europa, se fue paliando, repito, en los años 60. En lo educativo, pues, se había generalizado la educación en España. Es cierto que la ley de educación de Villar-Palasí fue una buena ley, extendió la educación hasta los 14 años, pues conectando con los estudios comprensivos que se tenían en la etapa secundaria en Europa, ¿no? Aunque fue una ley que en su aplicación pues, tuvo algunos problemas de financiación, ¿no? ¿Qué otras cosas características? Los jornaleros agrícolas que habían sido 1,5 millones en la España del siglo XIX, de la España del siglo XX, se verán reducidos drásticamente por ese proceso de industrialización. En los años 60, 7 millones de españoles cambiarán de sitio donde residen. Se irán a ciudades como Bilbao, Valencia, Málaga, Barcelona, Madrid, por supuesto, ¿no? Y muchos de ellos también tendrán que salir al exterior a ganarse la vida. ¿De dónde procedían los nuevos camareros que atenderían al turismo que empezó a desarrollarse también? Pues fundamentalmente de las regiones como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Nueva. Y muchos de ellos optarán no solamente ya por vivir o ganarse la vida en las ciudades industriales españolas, sino por emigrar a Inglaterra, emigrar a Francia, a Alemania, muchísimos también, y a Suiza. Otra de las características que teníamos es tener una prensa más abierta. La ley Fraga de 1965, la ley de prensa, permitió que los españoles se pudieran enterar de que existían huelgas en España. Podíamos ver algunas películas que estaban prohibidas en años anteriores y podíamos ver pues, obras de Bueno Vallejo, de gente que hasta entonces estaba bastante reducida su producción teatral por las cortapisas que le ponía el régimen político español. También en los años 60 había una iglesia parcialmente distanciada del régimen, fundamentalmente una iglesia nacionalista vasca, nacionalista catalana, que en diversos documentos ya se había expresado un cierto rechazo y sobre todo un intento de modificación de las relaciones entre el Estado español franquista y el Vaticano y eliminar de alguna manera las prerrogativas que tenía el jefe del Estado en la designación de obispos. Es una iglesia que estuvo dirigida en la transición por el cardenal Enrique Vicente Tarancón, un excelente cardenal de un talante liberal que efectivamente arrastró a una gran parte de la iglesia a tomar una posición a favor de la democracia. Y otra característica es la ampliación que se realizó de las clases medias durante los años 60. La España de los años 60, ese proceso de industrialización, generó unas clases medias nuevas que fueron luego la base, el sustento de la democracia futura. ¿Puedes pasar? ¿Qué características también? Pues tenía algunas características también deficitarias, ¿no? Los desequilibrios regionales en España eran importantes. Eso es importante porque lo que está pasando hoy en España, lo que ha pasado en 40 años con nuestra Constitución, lo que ha permitido de descentralización y de desarrollo económico de nuestras autonomías es extraordinario. Sin embargo, en tiempos finales, repito, del franquismo, los desequilibrios regionales eran todavía muy fuertes, ¿no? Andalucía, Extremadura, Castilla-La Nueva eran zonas realmente deprimidas si las comparábamos como Madrid, Barcelona, la propia Asturias, etcétera, ¿no? Y otro de los desequilibrios que teníamos era la fiscalidad. La fiscalidad franquista no era una fiscalidad progresiva, ¿no? Y el Estado realmente tenía poca capacidad recaudatoria. ¿Puedes pasar, por favor?
Características políticas. Las características políticas en vísperas de la transición política y del proceso constituyente pues estarían caracterizadas por un inmovilismo del régimen ante la movilización social. Existía una movilización social más o menos importante, ¿no? Pero el régimen no respondía políticamente a esas movilizaciones, ¿no? Un cambio parcial de la legitimidad de los años 60. Si en el primer periodo franquista, hasta el año 59, básicamente, la legitimidad del régimen lo es por haber ganado la guerra, ¿no? En los años 60 cambia esa legitimidad. De hecho, la prensa trata de mostrarnos un Franco, otro Franco, un Franco más amable, un Franco patriarcal, ¿no? Con películas que se hacían con Marisol y estas cosas, ¿no? Que muchos de ustedes son muy jóvenes y no las habrán visto seguramente, ¿no? Pero cambia la legitimidad del régimen porque el régimen se muestra como el régimen que ha logrado el desarrollo industrial de España, ¿no? Y elevar a España a ser una potencia industrial mundial. Las actuaciones represivas continúan por parte del régimen político franquista. El Tribunal de Orden Público, que había sido creado en 1963, en diciembre de 1963, desarrolló 22.000 sumarios por delitos políticos durante estos años. 22.000 políticos son muchos, ¿no? Bien, y aparición también, ahí lo tienen, otras cosas, respuesta al terrorismo mediante estado de excepción, aparición de núcleos de disidencia en torno al grupo Tácito, empiezan a aparecer grupos disidentes del franquismo, pero provenientes del franquismo. Serán los reformistas los que en el futuro llevarán el proceso de dirección del cambio político en España. Y por último, para no alargarme mucho, pues ahí tenemos otras características, el aislamiento parcial con las instituciones europeas, el centralismo político característico del franquismo y la confesionalidad del Estado. En las universidades todos teníamos que estudiar todavía la religión, lógicamente la religión católica, ¿no? Pasamos, por favor. España después de la Constitución. Tenemos una España que da gusto. Hemos visto ese vídeo, qué idea de dinamismo, de progreso que tiene en la actualidad España, ¿no? ¿Qué características tenemos? Pues uno, la Constitución nos ha permitido integrarnos plenamente en Europa. Sin Constitución, sin bases constitucionales, España no hubiera entrado en la Unión Europea. El índice de democracia plena que tenemos, ahí lo que os expongo pues son datos realizados por entidades mundiales de estudio, ¿no? Que estudian el índice de democracia que existe en los países. Pues a España le han dado la categoría superior de democracia, incluso superior a Estados Unidos, Francia o Italia. Puesto 24 entre las 153 naciones en cuanto a eficacia de las instituciones jurídicas. Nuestra jurisprudencia funciona bien, nuestros tribunales funcionan bien. A lo mejor serán un poco lentos, pero funcionan. Transparencia entre las más altas del mundo, transparencia de la gestión pública, una población que tenemos en España plenamente europeísta, no es la situación que se da en otros países, Inglaterra ya lo tenemos, ya hemos visto la situación que se ha dado allí, ¿no? El 68% de los españoles opinan que estamos en Europa y estamos bien en Europa, ¿eh? Es el segundo país más descentralizado de Europa, España, frente a esa corriente tradicional, unionista, centralizadora que había tenido la historia de España. España es un país tremendamente descentralizado, ¿no? Los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, estamos entre los más avanzados del mundo, ¿no? La sanidad es universal, incluso para inmigrantes que entran clandestinamente, ¿no? Y nuestro gasto en los mayores es altísimo, un 55% del total del gasto público, ¿no? Y más alto incluso que el que tiene Alemania. España, después de la Constitución, seguimos en sus características generales. Tenemos la confesionalidad del Estado actual, la extensión de la educación hasta los 16 años a través de la LOCSE. Somos líderes en donación de órganos, somos líderes en muchas cosas. Y uno viajando, viendo que son las empresas españolas las que están colocando ahí las energías renovables. Somos líderes en muchas cosas, ¿no? Está también considerado España como el mejor país para visitar y somos un país en que el matrimonio igualitario y la primera ley contra la violencia de género se ha generado en España en ese marco europeo, ¿no? Y estamos hoy en el puesto 15 de las potencias económicas. Y simplemente esto ya será muy rápido, pero yo creo que además que como está muy pequeña, si queréis lo podemos comentar luego. Ahí están, no sé si se ve muy bien,
pues los grupos políticos que existían previos a la transición. Ahí tendríamos en una primera diapositiva los grupos provenientes del franquismo, ¿no?, divididos entre lo que se denominaba entonces el búnker y los que se denominaban como reformistas, ¿de acuerdo? Y luego pues hay una subdivisión allí. ¿Podemos pasar, por favor? Ahí tendríamos lo que es la oposición moderada, que está formada fundamentalmente por grupos demócratas cristianos, por grupos ligados también a la Iglesia, la OAC, la JOC, por grupos monárquicos que giraban en torno a don Juan de Borbón, padre de nuestro extraordinario rey, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, ¿no? Y luego teníamos una posición radical. ¿Puedes pasar, por favor? Una posición radical constituida fundamentalmente por el Partido Comunista de España, era el más organizado de la oposición, ¿no? Un PSOE con escasa militancia en aquellos momentos, estoy hablando de los años 73, 74, ¿no? Unos grupos fundamentalmente maoístas y trotskistas, que ahí lo tenéis definido, y luego teníamos pues una organización que esa sí que pesaba mucho en la situación política española, que era esa organización terrorista llamada Eusko Askatasuna, la ETA. De acuerdo, pues con esto, dicho esto, vamos a pasar a esos bloques, si nos importa, a esos bloques que teníamos previstos, ¿no?, para que nuestros intervinientes nos puedan desarrollar cada uno de esos puntos. Si queréis, el primer grupo, teníamos la valoración del proceso de la transición española y su impacto como modelo en América Latina, el caso de Colombia y la Constitución de 1991. Si queréis podemos empezar con nuestro querido embajador, don Pablo, y luego a continuación pues sería interesante verlo también desde la óptica latinoamericana y colombiana específicamente. Bueno, pues muchas gracias y en primer lugar agradecerle muchísimo al don Humberto de la Calle y al doctor Yesir Reyes por acompañarnos y haber empleado su tiempo para ilustrarnos, ¿no? En primer lugar, yo lo que me preguntaría es por qué podemos decir que la transición española sirvió como modelo, ¿no? Y yo destacaría varios elementos. En primer lugar, yo creo que la proximidad cultural es muy importante. Y había entonces ese sentimiento en América Latina de si España puede hacerlo, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacerlo, ¿no? Compartimos los mismos valores, las estructuras políticas son relativamente diferentes, hablábamos de repúblicas presidencialistas y nosotros optamos por una monarquía parlamentaria, pero existía esa conexión íntima y además unos sistemas jurídicos compartidos, ¿no? Y eso creo que pesó. Pesó también la idea de la transición. La transición realmente fue una ruptura, pero una ruptura con virtudes, porque fue un cambio absoluto de régimen. La primera virtud fue que fue una transición pacífica, y eso creo que también debió causar impacto como modelo. Curiosamente fue una transición que se hizo dentro del régimen, es decir, la ley de reforma política era una ley fundamental, dentro de las leyes fundamentales que estableció el franquismo y por lo tanto de alguna manera era de la ley hacia la ley, como habían dicho entonces algunos de nuestros padres de la Constitución. Fue inclusiva, no se excluyó a nadie y hubo una polémica entonces en la transición española si el Partido Comunista podía formar parte o no podía formar parte. Se legalizó el Partido Comunista, regresó el exilio político y esa inclusividad yo creo que le dio también un carácter modélico a nuestra transición. Hay una frase muy bonita de un político español que decía que, hablando de ese reencuentro del exilio, decía que los que renunciamos a la tierra por la libertad y los que renunciamos a la libertad por la tierra nos encontramos hoy para recuperar juntos la tierra y la libertad. Y por último, fue una transición no impuesta, o sea, es el resultado de un gran consenso político que permitió no solamente llevar a cabo la transición, sino mantenerla en el tiempo. Y ahí creo que es importante mencionar los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa fue una cesión de todos para sostener ese régimen que había nacido de la reconciliación y de la transición. La Constitución española, como culminación o plasmación de esa transición, era un texto moderno, creo que eso también le dio un carácter modélico. Incluía una solución territorial que ahora puede que esté discutida por algunos, pero que creo que es uno de nuestros grandes desafíos el haber encontrado esa solución territorial. Y luego, muy curiosamente, y esto es un dato que creo que es interesante, los padres de la Constitución española, o al menos tres de ellos, que creo que eran Jordi Soltura, Gregorio Especes Barba y Miguel Herrero de Miñón, estuvieron aquí codo con los constituyentes colombianos el año 91 o el año 90, mientras hacía la Constitución, y creo que hicieron una aportación importante a la constituyente aquí en Colombia.
Y luego, por último, señalar una similitud. Yo creo que ambos países, quizá en mayor medida, el impacto ha sido mayor en Colombia, pero hemos luchado contra el flagelo del terrorismo, nosotros en el punto álgido de los 80, vosotros el punto álgido quizás en los 90, pero hemos seguido manteniendo ese sufrimiento durante mucho tiempo y lo hemos hecho dentro del marco de nuestras respectivas constitucionales, de nuestras respectivas constituciones. Los marcos constitucionales nos han servido también como guía en la lucha contra el terrorismo. No ha habido rupturas del Estado de Derecho y, por lo tanto, creo que eso es algo que nos tiene que enorgullecer a todos. Yo pararía aquí. Muchas gracias. Humberto. Bueno, no, pues primero, mil gracias, señor embajador, por la invitación y mis compañeros de panel. Dijéramos, para mí es un hecho muy significativo poder participar en esta conversación. Primero, por mi condición de embajador en España en el pasado, por cierto, en un momento muy crítico en Colombia. Pero en segundo lugar, porque para mí esta es como la continuación y actualización de una reunión con el mismo propósito a la cual asistí el 11 de diciembre de 2003. Se celebraba el 25º aniversario de la Constitución. Igual que hoy, pues tuvimos un panel y yo tuve ocasión de intervenir en él. En aquel entonces yo presenté un documento escrito que tuve ocasión de leer esta madrugada y es muy interesante porque me permite un ejercicio semejante al que has hecho, como una especie de doble columna de qué ha pasado desde el año 91, cuando se expide la Constitución, y lo que ha ocurrido ahora y el análisis que pudiera hacerse ahora, pero esa doble columna quizás la dejaré para más adelante y solo hago, dijéramos, una introducción. En primer lugar, como lo ha dicho el embajador, es un hecho cierto que tuvimos la presencia de asesores españoles para la configuración y construcción de nuestra Constitución de 1991 y tuvimos ocasión de hablar con todos ellos y sus nombres ya han sido mencionados por el señor embajador. Y ese es un hecho cierto, vinieron por distintos caminos. Algunos fueron invitados por la Alianza Democrática M19, que era este movimiento exguerrillero que se incorporaba a la democracia. En todo caso, no por el gobierno, sino de una manera como mucho más natural por el significado de la transición y la Constitución española. En segundo lugar, un elemento que me parece que es esencial recalcar y en eso hay una comunidad y una armonía entre los dos procesos, y es el consenso que significó para los colombianos la Constitución de 1991. Lo que había ocurrido antes en el constitucionalismo colombiano era lo contrario. Las constituciones eran como la carta de batalla y la rendición del enemigo. Esta Constitución fue producto de un órgano constituyente elegido popularmente por primera vez en Colombia, pero más que la mecánica electoral, lo que significó en términos de consenso. Hubo, claro, muy vivas discusiones en el seno de la constituyente, pero siempre regidos por el deseo de acertar en un propósito de consenso, de inclusión, de agruparnos como colombianos. Y allí viene el segundo elemento que me parece central, y es que el deseo de esa constituyente surge después de una enorme crisis que vivimos en Colombia, que implicó la muerte incluso de varios candidatos presidenciales, en un proceso de violencia exacerbada que parecía que llegábamos a nuestro fin como sociedad civilizada. Era un momento en que incluso se hablaba de Colombia como una narcodemocracia y algunos alcanzaron a hablar de un país fallido. Pero, ¿qué es lo que me parece llamativo, incluso frente a ocurrencias semejantes en Latinoamérica? Que Colombia, en vez de optar por la vía del autoritarismo, lo que hizo fue más democracia. Y convoca una constituyente por voto popular, incluye la guerrilla que acababa de dejar las armas, los movimientos de toda diversidad ideológica, repito, en un propósito de consenso. Y luego las notas centrales de la Constitución van muy de la mano y paralelamente con lo que ocurrió con la Constitución española. El pluralismo, la Constitución incluyente, el descubrimiento de una nación que teníamos acallada, más allá de los logros
dijéramos, medibles, yo sí tengo la convicción de que ahí surgió una nueva sociedad. El modelo de colombiano, antes de la Constitución del 91, era un hombre, más un hombre que una mujer, un hombre blanco, católico, heterosexual, centralista, con una visión bastante conservadora, apegada a su religión católica, que era prácticamente la religión oficial del régimen. Y lo que surge es una nación incluyente, pluralista, tolerante, que miraba el futuro con un alto grado de optimismo. Fue un momento de una vivencia muy importante para nosotros los colombianos. Y a la condición pluricultural del ciudadano colombiano agregamos ya una cosa muy particular, diferente a España, que es también el carácter multiétnico. Es como el redescubrimiento de nuestras poblaciones étnicas que estaban allí, pero invisibles. Había demasiada invisibilización de una sociedad que entonces aflora con optimismo y con un gran entusiasmo. Una vigorización de la Carta de Derechos. La Carta de Derechos vigente venía de 1886, que fue la Constitución anterior, y realmente se había quedado por fuera ya de las necesidades de libre desarrollo de la personalidad y de búsqueda de horizontes nuevos en la sociedad colombiana. Instrumentos eficaces para la protección de los derechos. La llamamos el derecho de tutela, que en su momento incluso fue un paso más avanzado que lo que en aquel entonces se llamaba el derecho de amparo, porque colocó a la justicia como en el eje rector, que incluso podía dictar órdenes al Ejecutivo, y ahí hay unas novedades que yo creo que han sido extraordinariamente benéficas para Colombia. Claro, hubo un cierto desbordamiento, a veces se abusa del derecho de tutela. Lo primero que pasó es que se quejaban de la multiplicación de las tutelas, pero no, lo que había era una multiplicación de conflictos reprimidos, es exactamente al contrario. Y fue una revolución en términos de acceso y de eficacia de la justicia, y lo sigue siendo, por mucho que algunos no hayan entendido su verdadero sentido. Aparece con más vigor los llamados derechos de la tercera generación, los que tienen contenido social y económico, que era una cosa que realmente no existía en la Constitución anterior, o por lo menos existía de una manera muy tímida. Yo creo que el centro de gravedad de lo que pasó es lo siguiente. Veníamos en la clásica tradición constitucional de decir la separación de poderes implica que los propios poderes se controlan, y ese es el mejor remedio para la arbitrariedad, pero no fue suficiente, ni aquí ni en otras latitudes. Benjamín Constant lo dijo claramente, lo que era necesario no era solo que el poder se controlara a sí mismo en las intimidades de la ballena, no, lo que era necesario era brindar una instrumentación vigorosa de derechos del propio ciudadano. No solo es el Estado controlándose a sí mismo, sino el ciudadano con capacidad de instrumentos, sobre todo por la senda, repito, de la justicia, para derrotar la arbitrariedad y para que florecieran y se promovieran los derechos fundamentales. El otro tema característico fue el camino hacia la autonomía regional. En aquel entonces, bueno, tal vez algunos no lo saben, yo fui el representante del gobierno en la Constitución, en la Constituyente, el único vocero del gobierno, en mi condición de ministro de gobierno, y en el tema territorial incluso llegamos a hablar de un proceso de federalización, que no era federalismo, teníamos cierta timidez, dijéramos, del lenguaje. Bueno, no llegamos tan lejos, pero sí hubo un vigoroso impulso a procesos de descentralización que lamentablemente han fallecido, han muerto y están ahora muy oscurecidos, pero eso lo podemos tocar ahora en ese ejercicio de doble columna. Por lo tanto, me parece que fue un momento muy importante de Colombia. Se hablaba de un futuro, de un optimismo, de una capacidad de redención de una sociedad tan afligida y atribulada por los flagelos que vivimos en aquel entonces, el terrorismo indiscriminado, y no solo el de los grupos guerrilleros, sino particularmente de bandas de narcotraficantes bajo la dirección de psicóticos que hoy, yo lo lamento, son
todos los días exaltados en la televisión nacional y extranjera. A mí, francamente, me parece, no sé qué es lo que estamos haciendo, qué nos importa cuáles eran las aventuras amorosas del capo psicótico que arrodilló a Colombia. No, no puede ser. Y no puede ser tampoco que esa sea la historia, cuando aquí lo que hubo fue heroísmo, jueces que murieron, periodistas que murieron, militares que arriesgaron su vida y padecieron ese virulento ataque de bandas de narcotraficantes que querían realmente tomarse el Estado. Hoy tenemos problemas, hoy hay organizaciones criminales, pero no está en jaque la sobrevivencia de un Estado democrático. Y don Humberto, vamos a tener un bloque dedicado a ese tema específicamente. Perfecto. Si quiere. ¿Le podemos pasar la palabra? Sí, en esencia ahora incluso podemos hacer esa comparación como lo había prometido. Mil gracias. Perfecto. Gracias. Doctor Yesir. Yo creo que la Constitución colombiana del 91 fue un buen momento para modernizar la Carta Fundamental que teníamos, como dijo el doctor Humberto, desde 1886. Y en ese momento era un muy buen modelo, lo sigue siendo en muchas cosas, la Constitución española. Nosotros tomamos muchas instituciones de la Constitución española. Yo creo que la diferencia más sensible es el nivel de desarrollo que se ha conseguido a partir de esas normas constitucionales, que a mi modo de ver ha sido muchísimo mayor en España que en Colombia, a pesar de que la diferencia de las constituciones no es mucha, serán unos 12 años. En España se ha avanzado muchísimo más en la materialización de muchas de las instituciones que quedaron consagradas. Aquí, por ejemplo, tomamos el concepto de Estado social de derecho que se usa en la Constitución española, que manda un buen mensaje en cuanto a que todos los ciudadanos están sometidos al imperio de la ley y que los poderes deben tener todos sus controles. Esa es la parte, el mensaje que transmite el concepto de Estado de Derecho. Y el concepto social del Estado, que muestra al Estado como un Estado prestador de servicios, que es uno de los aspectos en los que hemos avanzado mucho menos de lo que lo ha hecho España. Se incluyeron conceptos que aun cuando ya se podían entrever en la Constitución del 86 como el libre desarrollo de la personalidad, fue muy importante consagrarlos expresamente en la Constitución de 1991 porque ha permitido muchísimos desarrollos que en un tema que nos importa mucho en Colombia han llegado a servir de fundamento a la legalización, por ejemplo, del consumo de drogas ilícitas. En materia de libertad religiosa también hubo una gran apertura, muy parecida a la que hubo en España desde el punto de vista de normas constitucionales. También en eso avanzaba más España que nosotros. En materia de gratuidad de la educación, también nosotros la incorporamos a la Constitución como la había hecho España. Se ha avanzado mucho en la parte de educación oficial, pero seguimos teniendo en Colombia una preferencia por la educación privada que sigue generando muchos problemas desde el punto de vista práctico, que no deja ver incluso los avances que ha habido en materia de calidad de la educación pública en Colombia, no solamente a nivel de colegios, sino incluso a nivel de universidades. Las dos universidades más representativas en ranking internacionales en Colombia son una privada y una pública, que es la Universidad Nacional. En materia de libertad de conciencia, que también está incluido en la Constitución española, lo incorporamos a la Constitución colombiana y eso nos abrió una posibilidad de, en un momento bastante complicado de la historia colombiana, de invocar objeciones de conciencia para prestar el servicio militar, que en Colombia tenía en esa época, repito, unas connotaciones muy serias, porque la prestación del servicio militar suponía en muchos casos la incorporación directa a filas con personas que participaban en conflictos armados, no era la mili española relativamente alejada de los conflictos. Hubo también una incorporación muy clara y ordenada, incluso quizás más que en la Constitución española, de lo que son los derechos fundamentales,
Y más que eso, como mencionaba el doctor Humberto, creamos e incorporamos la figura de la tutela, que es el equivalente del derecho de amparo español, que permitió que la gente se pudiera acercar a la administración de justicia y que pudiera hacer respetar esos derechos fundamentales. La tutela es una figura muy curiosa en Colombia, porque como decía el doctor Humberto, hay mucha gente que dice que se exagera en el uso de la tutela, pero si ustedes ven encuestas de la imagen que tiene la justicia en Colombia, es bastante mala. 7 de cada 10 personas tienen una mala imagen de la justicia en Colombia, 7 de cada 10 personas. Pero si ustedes miran encuestas de la imagen de la tutela en Colombia, 9 de cada 10 personas creen en la tutela, que parece un contrasentido. ¿Cómo puede ser que el 70% de la gente no crea en la justicia, pero el 90% crea en la tutela, que es parte de la justicia? Y la razón es la configuración misma de la tutela. Es un mecanismo de acceso a la justicia que no es formalista, es un mecanismo de acceso a la justicia que permite a las personas invocar el respeto a cualquier derecho, por pequeño que parezca. Es un mecanismo de acceso a la justicia muy rápido y por eso mismo es un mecanismo de acceso a la justicia en el que la gente confía. Y una última cosa, la gente no confía en la tutela porque se gane siempre. Por lo menos 1/3 de las tutelas se pierden y la gente sigue creyendo que la tutela es un muy buen mecanismo. Esos diría yo que son como los elementos centrales, hay muchos más, que tomó la Constitución colombiana de la Constitución española, que hemos desarrollado en buena medida, insisto, menos que España, pero sí nos ha permitido ver una transformación de lo que fue la Colombia antes de la Constitución del 91 y lo que tenemos ahora. Muchas gracias, don Carlos. Perdón, don Yesid. ¿Podrías comentarnos, por favor, tu punto de vista? Sí, por supuesto. Embajador, muchas gracias por contar conmigo en un panel como el de hoy. A mí me hace especial ilusión y es un orgullo como español poder estar celebrando el 40 aniversario de la Constitución aquí con todos vosotros. Y en mi caso concreto, yo no viví en primera persona la transición, formo parte de esa primera generación de españoles que nacieron ya con la Constitución en vigor, pero efectivamente pues la he vivido en mis propias carnes a lo largo de todos estos 40 años y yo creo que podemos confirmar que la Constitución ha sido un éxito, ¿no? Evidentemente, desde un punto de vista de progreso social, político y económico, sin ninguna duda, luego hablaremos más en detalle del impacto económico que ha tenido la Constitución en el desarrollo del país, sin duda también en el ámbito social y político, como decíamos, ¿no? Y a mí me gustaría, para hacer una valoración sobre la Constitución y estos 40 años de Constitución, recoger algunos de los principales objetivos que se trasladaban y se proclamaban en el preámbulo de la Constitución. De hecho, por orden por orden en el propio preámbulo y por orden de importancia, se hablaba de la convivencia en democracia en el marco de la propia Constitución y del ordenamiento jurídico español, lo cual obviamente pues adquiría una especial importancia después del régimen del que venía el país. En segundo lugar, se hablaba de la consolidación del Estado de Derecho y el imperio de la ley como forma de expresión del pueblo español, obviamente esto enmarcado en lo que es el principio de legalidad al que se debe pues, todo el sector público y la sociedad española. En tercer lugar, se hablaba de la protección en el ejercicio de los derechos de todos los españoles y de todos los pueblos de España en el ejercicio de los derechos, de las tradiciones y de las distintas lenguas de España. Obviamente, como el embajador señalaba antes, el modelo autonómico es la prueba de que se ha llevado a cabo ese objetivo con éxito, sin perjuicio de que a día de hoy pues, nos enfrentemos a retos en el ámbito autonómico, que luego más adelante también comentaremos. Y por último, se hablaba también de el promover el desarrollo cultural y económico
con el objetivo final de tener un país con un nivel, con un nivel razonable de calidad de vida. Obviamente estos 4 objetivos que quedan plasmados por voluntad nacional en el preámbulo de la Constitución, yo creo que se puede aseverar sin ningún complejo que han sido sobradamente cumplidos y que, por lo tanto, la valoración de estos 40 años, sin perjuicio que luego iremos entrando en detalle en la parte más económica y demás, pues es más que satisfactoria, ¿no? Muchísimas gracias. Pasamos al segundo bloque. Les pediría a los intervinientes, tenemos cinco bloques, los intervinientes que la extensión pues, de 3-4 minutos, todo lo más. ¿De acuerdo? El segundo bloque está referido a la internacionalización de la economía española, la Constitución como marco para el cambio del modelo económico y las relaciones entre España y la Unión Europea. Sería, en definitiva, pues, disertar si la Constitución ha servido para encajar mejor a España en el mundo, en un mundo nuevo, en un mundo mucho más globalizado y su encaje con las instituciones europeas. Si queréis, podemos realizar el mismo turno. Empezamos con el señor embajador, ¿no? Y luego, si queréis, pues cambiamos para que no sea siempre don Pablo el que inicie el debate. ¿De acuerdo, don Pablo? Pues tiene usted la palabra. Muchas gracias. No, voy a ser muy breve. Dos ideas. El cambio de modelo económico que supuso la Constitución, o que de alguna manera la Constitución consolida, y el marco de Unión Europea, ¿no? Y un poco también en paralelismo con la Constitución colombiana, es decir, las dos constituciones permiten la normalización de nuestros respectivos países y esa normalización política permite una mejor inserción internacional de ambos. Pero no cabe duda que la aprobación de la Constitución, en parte por lo que contenía la Constitución y en parte por los impulsos que ya venían anteriores, supuso un cambio de modelo económico, de ese desarrollismo que has descrito al principio del Plan de Estabilización Nacional del año 59, a una economía moderna, a una economía abierta y a una economía competitiva. Tránsito, por cierto, que quiero recordar, no fue nada fácil, fue un tránsito doloroso, y quiero recordar aquí, por ejemplo, lo que se tuvo que pasar a través de la reconversión industrial, de las pérdidas de puestos de trabajo, del paro excesivo que se produjo a finales o a principios de los 80. Pero sobre todo lo más importante también es la perspectiva que había de la Unión Europea. O sea, la Constitución permitía la normalización de España y a través de esa normalización la inserción en la comunidad internacional, que pasaba necesariamente por nuestra adhesión a la Unión Europea. Y la propia redacción de la Constitución ya estaba pensando en eso. Había una serie de disposiciones de adopción de tratados, etcétera, etcétera, que estaban pensando cómo se iba a incorporar el derecho comunitario en nuestro derecho nacional, y por lo tanto la Constitución se aprueba con la vista puesta en Europa. Y por lo tanto, y eso es algo que hablaremos más tarde, pero yo creo que es muy importante ya empezar a señalar aquí que la evolución de la Unión Europea va a determinar en mucho la evolución de nuestra propia Constitución. No quiero hablar ahora de reforma, que ya hablaremos más tarde, pero creo que es importante, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que nos planteamos ahora también tenemos que plantearnos dentro de ese paraguas o de esa perspectiva europea. Los compromisos respecto a derechos nuevos, como los derechos ambientales, no pueden estar fuera de los compromisos supranacionales que adoptemos en materia medioambiental en el seno de la Unión Europea. Una tributación justa, por ejemplo, que es una de las obligaciones que recoge la Constitución, no va a estar, no se va a poder poner en práctica sin incorporar la respuesta europea que ya se está discutiendo, por ejemplo, a las grandes corporaciones digitales o a los paraísos fiscales, ¿no? Y, por supuesto, en un marco de movilidad laboral como el que tenemos en la Unión Europea, sin fronteras, pues evidentemente los derechos laborales también van a tener que tener una consideración europea importante. Por lo tanto, yo creo que la Constitución se hace de cara a la normalización y a la inserción internacional de España, sin olvidar el marco europeo, y por supuesto hoy en día seguimos muy determinados por ese mismo marco europeo. Don Humberto, sí que intervenir. Entendí que ibas a cambiar el orden. Bueno, para decirlo en 3 minutos, la Constitución fue producto de un consenso, como lo dije, y por lo tanto tiene ingredientes
Hay quienes piensan que pueden ser antagónicos, pero lo que me parece es que lo que generó en materia económica es un marco suficientemente flexible, que se basa primero en la reafirmación de la libertad de mercado, de la economía libre, de la libre concurrencia, pone a la competencia como un derecho del ciudadano, que me parece que es una norma que tiene enormes implicaciones, todavía no suficientemente desarrollada. Pero simultáneamente mantiene y vigoriza una capacidad de intervención del Estado con unos propósitos de búsqueda de la equidad y sobre todo de la solidaridad. O sea que en sí mismo el modelo económico que hemos venido desarrollando cabe en la Constitución, pero la Constitución es aún más amplia, o sea, ha permitido el juego de las fuerzas políticas y ha significado al mismo tiempo compromiso del Estado, por ejemplo, con los derechos de los trabajadores, con el tema de los derechos de la vejez, de los pensionados. Hay cosas que se nos han ido quedando atrás, lamentablemente, parecido a lo que decía Yesida ahora, que es el tema agrario, dijéramos el compromiso de la Constitución con la equidad agraria no lo hemos conseguido. Yo lamento que uno de los elementos centrales de las conversaciones en La Habana para el fin del conflicto, que fue la reforma rural integral, me parece que está teniendo obstáculos importantes. En materia de internacionalización, la Constitución abrió, dijéramos, un panorama mucho más amplio. Hemos suscrito una infinidad de tratados de libre comercio, todos han pasado el examen constitucional, luego dijéramos que hay un entorno de internacionalización de la economía importante. Y por último, dijéramos, en materia de hacienda pública, yo creo que pasamos simplemente del ejercicio aritmético tradicional de economistas fríos a entender que primero están los propósitos y los valores constitucionales y de alguna manera la expresión presupuestal obedece más a esa concepción de valores de un Estado de derecho que es Estado social de derecho, lo dijo Yesid, y eso también ha significado un cambio importante. Este capítulo de la política social y económica en la Constitución española me parece de los más importantes y de los más transformadores desde el punto de vista práctico, no solamente por las normas generales en las que se obligaba a los poderes públicos a promover las condiciones para el progreso social y económico, sino por las disposiciones específicas en materia, por ejemplo, en materia laboral, que cuando vimos el video se ve muy bien la contraposición de las dos épocas. En la nueva Constitución se habla de velar por la seguridad y higiene en el trabajo, por la garantía del descanso, la limitación de la jornada laboral en aquella época, vacaciones periódicas, promoción de sitios adecuados para las vacaciones, fortalecer el régimen de seguridad social, el derecho a una vivienda digna y a la regulación y utilización del suelo de acuerdo con el interés general, que es, como decía el doctor Humberto, una de las asignaturas pendientes en Colombia, reafirmada en el último acuerdo de paz, pero planteada desde comienzos, desde la primera mitad del siglo XX por presidentes como López Pumarejo. Tenemos una situación tan crítica como que el 70% de la tierra en Colombia está sin titulación. Eso es casi como si ni un metro de España tuviera titulación en cantidad de kilómetros cuadrados, para que vean el retraso que tenemos en esa materia. También se consagró en la Constitución española, pero se desarrolló muy bien y funciona, yo creo que bastante bien en la práctica, la garantía de la defensa de los consumidores y usuarios. Y en materia puramente económica hay una norma que me parece que fue muy importante, que era la que permitía, o es la que permite que mediante una ley orgánica se pueda autorizar la celebración de tratados por los que se atribuyan a organizaciones internacionales ejercicios de competencias derivadas de la Constitución. Y eso es muy importante porque esa fue la norma que permitió finalmente toda la integración con la Comunidad Europea, que ha tenido tanto beneficio desde el punto de vista económico para España, de tal forma que estas normas que en la Constitución española desarrollan la política social y económica creo que han sido de las más importantes desde el punto de vista práctico para el cambio que ha tenido España. Muchas gracias, don Carlos.
Gracias. Vamos a ver, yo creo que en el proceso constituyente prima un principio que es el del consenso para sacar adelante grandes reformas, primando la voluntad de generar esos acuerdos en lugar de los intereses particulares ideológicos de cada una de las fuerzas políticas de aquel entonces. Se pudieron sacar adelante grandes reformas políticas y económicas que permitieron al país convertirse en una economía competitiva y abierta. En cuanto a lo que es la internacionalización de la economía española, yo diría que en la última mitad del siglo pasado hay dos hitos fundamentales, que en primer lugar es el plan de estabilización, pero que no nos ocupa con ocasión de la Constitución, pero que establece el primer punto de apertura del país y de fin a ese sistema autárquico, y por supuesto en segunda instancia la entrada del país en la Comunidad Económica Europea, que fue desde luego pues, el principal empujón para el desarrollo económico del país, ¿no? Para medir esa internacionalización yo utilizaría básicamente dos datos, aunque en puridad para medir una economía o cómo de internacionalizada está una economía, pues se tiene en cuenta la proporcionalidad de la suma de las exportaciones y las importaciones de un país respecto del PIB, y si nos fijamos en los datos y el crecimiento respecto del año 75 al año 2015, pues esa internacionalización se había duplicado, ¿no? A mí me gustaría hablar también de la inversión extranjera directa en España y el incremento de esta inversión extranjera directa desde la entrada en vigor de la Constitución, ¿no? Estamos hablando de que se ha multiplicado por más de 20 veces y esto en gran medida es porque podemos confirmar que España es un país que garantiza una seguridad jurídica. Este es un principio que ha promulgado también en la Constitución en su artículo 9. Es verdad que para que podamos tener seguridad jurídica pues hace falta uniformidad normativa, que a veces no la hay tanto, evitar la retroactividad en disposiciones no favorables. Pero bueno, podemos confirmar que España, y desde luego internacionalmente, es un país que está desde luego valorado como un país con seguridad jurídica, con un sistema judicial altamente valorado y con la estabilidad política que se necesita para poder atraer altos niveles de inversión extranjera, que desde luego pues en los últimos años España ha estado siempre colocada pues a la vanguardia en los rankings de los países que más inversión extranjera directa han recibido, ¿no? Entonces, en gran medida, pues la contribución de la Constitución es enorme, ¿no? Muchas gracias, Carlos. El tercer bloque hace referencia a la construcción y vigencia de la Constitución española. Se trataría de que los panelistas hicieran una valoración sobre esa construcción, la vigencia de la Constitución española en el marco de la tercera ola, que decía Samuel Huntington, de la tercera ola de democratización mundial, que se inicia en Portugal, pasa por Grecia, luego es España, luego se traslada al Atlántico y luego a los países del este, ¿no? Pues si siguen firmes esos valores de la Constitución española, el consenso, reflexionar un poco cómo se construyó esa Constitución española con tan amplio consenso parlamentario, ¿no? y civil. Y por otra parte, pues yo les diría a ustedes si las constituciones pueden durar 15 años, como decía el padre de la Constitución americana, Jefferson, o deben de tener una más longeva duración. Podemos empezar, si quieres, don Humberto, con usted. Bueno, no me atrevería a hablar de la Constitución española, preferiría referirme en concreto a los mayores riesgos en este momento en términos de vigencia efectiva de la Constitución en Colombia. Y el que veo es que ese espíritu de tolerancia y de inclusión y de búsqueda de consenso se ha debilitado profundamente. Hay una sombra que yo espero que sea temporal, que aquí hemos denominado la polarización. A mí no me preocupa la discusión política, porque la democracia no se construye a base de unanimismo, pero lo que hay hoy es una oleada de visiones muy extremas de la sociedad colombiana que además no se canalizan a través de la argumentación, sino más bien del insulto. Es, dijéramos, una sociedad que no está dialogando y que lo que hace es cada quien reafirmar lo suyo
y creo que, repito, que allí es donde yo veo el mayor riesgo, más allá de referirme a cuestiones más circunstanciales. Y yo creo que la primera necesidad hoy en Colombia, repito, no es buscar unanimidades que no son propiamente la médula de la democracia, pero sí, dijéramos, propósitos más nacionales y más incluyentes. Y creo que allí es donde está el origen de las dificultades de la realidad frente a la Constitución, más allá de lo que dicen las normas. Una pequeña colita de algo que se me quedó del panel anterior, del segmento anterior. El presidente en aquel entonces, en el 91, era César Gaviria, y algún economista destacado. Y le dije, ¿cuál es la reforma más importante en materia económica de la Constitución? Y yo pensé que iba a hablar de todo lo que hemos hablado aquí. Me dijo, no, solo una. Fue la creación de una banca central, el Banco de la República Independiente, que es justamente lo que ha permitido que el manejo económico de Colombia sea extraordinariamente ortodoxo, pese a las volatilidades y la presencia del populismo, que ojalá sea una enfermedad frente a la cual seamos capaces de reaccionar a tiempo. Muchas gracias. Carlos, ¿podrías ir tú? Bueno, yo creo que efectivamente esa polarización de la sociedad y ese populismo, yo creo que es extrapolable también a España y en general a la comunidad internacional a día de hoy, ¿no? Yo, en cuanto a la longevidad de la Constitución, no puedo más que remitirme a que, bueno, oye, tenemos un magnífico ejemplo, estamos atravesando por un periodo tremendamente longevo, sin precedentes probablemente en la historia reciente de España, y yo creo que sin perjuicio de que la norma constitucional no esté exenta ahora mismo de debate en determinadas cuestiones, como puede ser el tema autonómico, tiene mecanismos perfectamente definidos para su reforma, y obviamente cualquier reforma constitucional deberá llevarse a cabo en el seno del consenso político y del consenso social, ¿no? Obviamente, como también consagra la Constitución, pues la soberanía del Estado le corresponde al pueblo español, ¿no? Por lo tanto, esto no es un tema de debate particular de determinados ámbitos y de determinadas regiones o determinadas porciones de la sociedad española, sino que estos consensos se tienen que encontrar a nivel nacional, ¿no? Y atendiendo obviamente a los mecanismos que la propia Constitución establece. Bueno, si hablamos de vigencia, evidentemente vamos a tocar los temas de reforma constitucional que están en otro bloque, pero yo me voy a permitir juntarlos porque no puedo resistirme a ello, ¿no? Porque es muy importante que reconozcamos en los valores de las constituciones de nuestros dos países, tanto de España como de Colombia, que son constituciones profundamente democráticas y que vienen de una voluntad sincera de convivencia, que ese sustrato permanece. Y es sobre la base de ese sustrato en el que podemos empezar a avanzar en el futuro. Está claro que la sociedad de España del año 78, y lo has descrito muy bien al principio, no tiene nada que ver con la sociedad del 2018, y es muy bueno que Carlos esté aquí, que nació ya con la Constitución, ¿no? Yo tenía 10 años cuando se aprobó, o un poco más, pero quiero decir que mi memoria es una memoria más circunstancial, ¿no? No es una memoria en la que yo viví esos debates, y un poco lo dábamos por hecho. Y por lo tanto, yo creo que ese sustrato de modelo de convivencia, de pacto, perdura. Lo que sí es importante es que renovemos esos consensos constitucionales. Y no solo en la estructura territorial que mencionaba Carlos, sino en muchísimas otras cosas. Y eso es muy importante porque las generaciones más jóvenes deben de alguna manera apropiarse del pacto constitucional, deben participar en esa renovación del pacto. Insisto, hay muchos elementos que podrían incorporarse. Hemos hablado de los temas medioambientales, la igualdad de género, que aunque ya estaba presente en la Constitución, tiene un nuevo impulso tanto en Colombia como en España, y yo creo que está superando lo que las propias constituciones, nuestras propias constituciones determinaron, los derechos derivados de la sociedad digital. En definitiva, hay muchos elementos que nos van a permitir consolidar ese pacto original, constitucional, y proyectarlo en el futuro. Por lo tanto,
Entiendo que la vigencia viene del esfuerzo o de la plasmación en una norma escrita de la voluntad de convivencia, pero que necesariamente tiene que adaptarse a las circunstancias que vayan apareciendo en el futuro. La Constitución española yo creo que es de las más estables en el mundo. Realmente cumple 40 años y, si no recuerdo mal, tiene 2 reformas, que es muy poco en 40 años. Es lo que hacemos nosotros en un año aquí en Colombia, unas 2 reformas a la Constitución. Y estas fueron 2 reformas, además, muy en el sentido de hacer compatibles elementos puntuales de la Constitución española con la Comunidad Europea. Y es muy curioso que sea tan estable, porque en buena parte fue una Constitución movida por coyunturas. Finalmente es, como dijo el embajador, o fue un proceso de transición en el que había que buscar algunas soluciones muy puntuales de momento que permitieran la transición. El mismo manejo de todo el tema de la monarquía en su momento era muy importante. Ese fue probablemente uno de los puntos más sólidos de unión entre el pasado y el futuro, la utilización de la figura de la corona, pero incluso también la estructura de las comunidades autónomas fue una forma de incorporar en su momento los nacionalismos a la nueva estructura del Estado. Y a pesar de que esos fueron, para mencionar 2 ejemplos, 2 puntos muy coyunturales de la creación de la Constitución en su momento, pues han permanecido inalterables desde hace ya 40 años. Quizás en temas como esos no sorprende que algunos de las propuestas de reforma constitucional que se han hecho en España en los últimos años tengan que ver con temas puntuales como esos, como revisar, por ejemplo, el tema de las autonomías o rediseñarlo, en fin. Lo que sí parecería que haría falta en España es ajustes que permitan ensamblar mucho mejor el sistema constitucional y legal español con el sistema legal de la Comunidad Europea. Quizás ahí haya una buena beta para reformas constitucionales. Sin embargo, repito, me sorprende que tengan una estabilidad tan grande en 40 años en reformas constitucionales, y que pese a esa poca movilidad de la Constitución haya logrado acoplarse tan bien España a la Comunidad Europea en general. Muchas gracias, Jessy. A las reformas que ha planteado constitucionales que se ha producido en España, efectivamente han sido 2. Uno es referido a la posibilidad de que votasen los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones municipales. Eso se produjo en el año 92, y en el 2011 se produjo también una modificación para que las instituciones públicas tuviesen un techo de gasto. ¿De acuerdo? Pero fue muy leve y además muy consensuado por el 90% de los grupos parlamentarios. El tercer bloque, el que vamos a hacer, y penúltimo, y les agradezco las intervenciones que están ajustándose perfectamente al tiempo, es los desafíos que ha tenido el marco constitucional español y colombiano, ¿no? Es decir, la Constitución del 91 ha tenido unos costos importantes políticos. La Constitución del 78 también estuvo amenazada por el golpismo, por el terrorismo. Y yo quisiera que señalasen los intervinientes cuáles, a su criterio, han sido los obstáculos más importantes, los desafíos que ha tenido la Constitución, en este caso la colombiana y la española. Yo creo un nuevo fenómeno en la española, el secesionismo, ¿no?, que debería de remarcarse. Pues podemos empezar, si queréis, por usted. Sí. Vale. Gracias. El fenómeno del terrorismo, la globalización del terrorismo, ha marcado un desafío muy grande al constitucionalismo en el mundo entero. No es un problema español, no es un problema colombiano. Las constituciones normalmente consagraban algunas normas de estados de excepción, en el que podía haber limitaciones a los derechos fundamentales. Nosotros usamos el siglo pasado esas normas de excepción durante unos 40 años seguidos.
que la fueron convirtiendo en algo relativamente permanente en Colombia, pero esa conversión de lo excepcional en lo permanente que se dio en Colombia en la segunda mitad del siglo XX es un fenómeno que ha empezado a verse en el mundo entero a partir de fenómenos puntuales como por ejemplo el ataque a las Torres Gemelas. Desde ese momento el tratamiento del fenómeno del terrorismo ha llevado a que se vayan restringiendo derechos fundamentales. En Estados Unidos es clarísimo el giro que se tuvo en ese sentido, no solamente asignando juzgamiento de algunos delitos a tribunales militares, sino incluso creando prisiones por fuera de territorio norteamericano para que escaparan al control judicial norteamericano, o la directiva de la fiscal general haciendo una distinción entre lo que son las torturas y los interrogatorios intensivos, que es una especie de diferencia entre tortura censurable y torturita no censurable. Y ese es un manejo que se ha traslapado al resto del mundo en los países que no están bajo el régimen anglosajón a través de una figura que empezó a nacer hace unos 20 años que llaman el derecho penal del enemigo. Es distinguir entre un derecho penal, que es el que conocemos todos, que está dirigido a los ciudadanos, y un derecho penal que está dirigido a los que no creen en el Estado, que son los que llaman enemigos, y permite un tratamiento muy distinto al que el derecho penal da normalmente. En eso la legislación colombiana se ha movido en ese sentido y la legislación española también. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de ese derecho penal del enemigo en países como los nuestros? Primero, un aumento de penas que muchas veces lleva a una anticipación de la intervención del derecho penal. Ya sancionar la constitución de bandas criminales, que ocurre hace mucho rato, es una anticipación de la intervención del derecho penal. No se espera que la banda criminal cometa un delito, sino la sola conformación de banda criminal es delito. Pero ya en países como Colombia y España, los actos preparatorios para conformar una banda criminal ya son delictivos también. Entonces uno ve una anticipación cada vez más frecuente de la intervención del derecho penal. Luego, como decía, el aumento de penas. Luego, la eliminación de beneficios penitenciarios, que ocurre en Colombia y ocurrió también en España para delitos relacionados con el terrorismo, o el aumento de la detención preventiva, que lo tenemos en Colombia y también está en España para delitos relacionados con el terrorismo. Las capturas por esta clase de delitos no se limitan a 48 horas, sino pueden subir, a 72 horas, sino pueden subir 48 horas más en estado de incomunicación. Entonces, esa lucha global contra el terrorismo ha llevado a plantear esa tensión entre el respeto máximo a los derechos fundamentales, que es lo que consagraban constituciones como las nuestras, enfrentar ese derecho con la pretensión de los estados de salvaguardar la seguridad nacional a través del recorte de esos derechos. Y esa es la tensión en que nos encontramos ahora a nivel mundial. Respeto máximo a derechos fundamentales versus seguridad nacional. No, pues es que mejor como lo ha dicho el doctor Reyes, yo no puedo decirlo respecto al terrorismo, por lo tanto, ahí nos debatimos en eso, en la tensión entre libertad y seguridad. Me voy a dedicar a otro de los desafíos del marco constitucional, este concreto nuestro, ¿no? Aunque históricamente en Colombia lo habéis tenido, lo habéis sabido asumir muy bien, que es el del independentismo, ¿no? Tú como buen antioqueño, bueno, paisa más bien, ¿no? Porque la gran Antioquía, lo sabes, que fue república independiente. Yo creo que en términos históricos la Constitución española asume un poco el legado de la Segunda República, el legado del fracaso de la Segunda República, el legado de la Guerra Civil, incluso el legado de la dictadura franquista. Incluso nos podríamos remontar mucho antes, ¿no? Y lo hace en cuanto que se plantea que en España no puede haber democracia si no se reconoce la diversidad territorial y que no habrá ese reconocimiento de la diversidad territorial si no lo hacemos dentro de un Estado democrático. Por lo tanto, eso es una premisa que es importante. Por lo tanto, la Constitución de alguna manera refleja un debate histórico en España. Jordi Solé Tura, que lo mencionaba anteriormente,
hablaba del Estado autonómico y decía, da igual cómo se llame, lo importante es que funcione. Y esto viene un poco a raíz de una cosa que has dicho, Humberto, sobre las connotaciones negativas que tenía el federalismo en Colombia. En España yo creo que las tiene igual de negativas o incluso peores, ¿no? Y no solamente por lo que ocurrió durante la Segunda República, sino incluso ya nos remontamos a las experiencias de la Primera República con el cantonalismo, ¿no? Y ese federalismo históricamente tiene connotaciones disgregadoras y no tanto connotaciones agregadoras, pero indudablemente el régimen que tenemos de autonomía podemos asimilarlo perfectamente a un régimen federalista. ¿Por qué es el independentismo un desafío de calado? Y no voy a entrar a hacer juicios de valor, pero simplemente mencionar un dato histórico. Ya hubo conatos independentistas durante la Segunda República y era un régimen republicano. Volvemos a tener hoy un desafío independentista en una monarquía parlamentaria. La realidad es que al independentismo le da igual el modelo de Estado. Lo que quieren es ir contra el ser de España. Y solamente ante la unidad de los partidos constitucionalistas y a una reafirmación de los valores de convivencia que incluye la Constitución, podemos de alguna manera enfrentar ese desafío, porque en el fondo lo que impone el independentismo es la imposición de la voluntad de una minoría, por muy mayoritaria que sea, sobre una mayoría. Y por lo tanto, yo creo que responde a una concepción profundamente antidemocrática de lo que es la convivencia política en un Estado de Derecho. Bueno, además de lo que se ha dicho, repito por una sola vez algo que ya dije, es que la ausencia de búsqueda de soluciones democráticas por efecto de la polarización creo que es un riesgo hoy para la vigencia efectiva de la Constitución. Por ejemplo, lo vemos en el florecimiento de la reafirmación de los derechos que vino después del 91 y es algo que se ha venido ensombreciendo. Discusiones sobre el derecho a la protesta, a la movilización, voces que condenan la reafirmación de los derechos, cierto retroceso del aconfesionalismo de nuestra organización estatal. Están floreciendo acciones de carácter religioso para la toma del Estado, lo cual no es preocupante si no fuera porque implican una enorme discriminación frente a personas que tienen otro tipo de creencias o ninguna creencia. Y eso empieza a reflejarse en la visión de la familia, en el libre desarrollo de la personalidad. Yo creo que hay un momento, me parece, de reflujo, o por lo menos de una discusión intensa sobre el particular que quisiera que fuera pasajera. Un segundo elemento, en el 91, dijéramos, hubo una movida estratégica, poner a la justicia como un poco más en una tarea de arbitramiento y no solo de solución de litigios concretos. Por ejemplo, se le dio a las Cortes la capacidad de incidir en la provisión de cargos por fuera de la rama judicial, organismos de control, etc. Y eso lo que generó, a diferencia de lo que creímos ingenuamente en ese momento, fue una degradación de la justicia. En aquel momento creímos que las manzanas buenas podían corregir las manzanas podridas, y realmente eso no ocurre nunca. Y lo que ha ocurrido es que llevamos a la justicia a una serie de toma de decisiones políticas que ha tenido un mal efecto y que se emparenta con el otro enorme riesgo, en mi opinión, en este momento, que es el de la corrupción. Realmente lo que estamos viendo en Colombia y en otros lugares, pero aquí con una gran intensidad, es un tsunami de corrupción que está poniendo en jaque incluso las bases de la democracia representativa. Yo tengo una enorme preocupación porque cada vez descreemos menos los colombianos de la justicia, del Congreso, de la elección de funcionarios que se supone tienen que regirse en la ruta de la honestidad. Yo creo que en materia de descentralización hemos echado atrás, y esa sí es una evidencia. El volumen de recursos que manejaba la nación tan pronto se expidió la Constitución del 91 era mucho menor del que maneja hoy. O sea, ha habido un proceso de recentralización que a mí me parece que es equivocado. Se ha utilizado también el tema de la corrupción de los alcaldes para decir, no, es que la corrupción está allá en la periferia, lo cual es un acto de cinismo, porque la verdad, la gran corrupción hoy es aquí, en las altas esferas del poder. Y por último, yo diría que el gran riesgo
es que la inequidad subsiste. Colombia es una de las sociedades más inequitativas del mundo y es la segunda en inequidad en Latinoamérica, y no se compadece eso con el nivel de su desarrollo económico. Es una cosa realmente insoportable. El índice Gini que mide la inequidad en una sociedad en Colombia es extraordinariamente negativo, con un aditamento que es una verdadera patología. El índice Gini antes de impuestos y después de impuestos en Colombia es el mismo. Luego, dijéramos que el propósito de la tributación, que es el de conseguir una sociedad menos injusta, para no decir más justa, para que no digan que somos ingenuos, no se está cumpliendo. Y ahí yo creo que hay un enorme riesgo, porque es un enorme riesgo de una inconformidad y una ceguera de buena parte de la sociedad. Esto lo que se logró en La Habana, perdónenme pues que hable de temas que me son tan cercanos, fue justamente desmovilizar una de las manifestaciones de inconformidad, que era la manifestación armada, que cometieron múltiples crímenes, claro, y aquí lo que hubo fue un conflicto y hay crímenes de distinto pelambre, pero se trata es de doblar esa página. Si no logramos cristalizar eso, van a quedar rezagos y además una inconformidad de otros sectores de la sociedad, particularmente en la vida urbana. Mi mayor preocupación, y creo que es una ceguera de la élite colombiana, es que logremos por lo menos desmovilizar a aquellas organizaciones armadas para que estemos preparados a la inconformidad inorgánica urbana de 11 millones de colombianos que en una década ingresaron a la clase media y que si ven frustradas sus aspiraciones, aquí lo que podemos tener es perturbaciones a la manera de Podemos y esos otros grupos contestatarios europeos. Luego yo creo que ahí hay también un riesgo enorme. Muchísimas gracias. Don Carlos. Sí, bueno, yo creo que se ha dicho prácticamente todo ya en cuanto al terrorismo en España y la experiencia de vida en España. Yo creo que se puede concluir sin ninguna duda que se ha combatido y se ha vencido al terrorismo con la Constitución y sin planteamientos ambiguos en relación a la aplicación de la Constitución. La Constitución se complementa con un marco normativo en el que, como bien decía el señor Reyes, en España, básicamente a efectos de combatir el terrorismo, está enmarcado en modificaciones legislativas en el ámbito penal que han servido para, en aplicación de la Constitución, poder combatir de forma claramente positiva al terrorismo, con lo cual yo ahí poco más tengo que decir, ¿no? En cuanto a las iniciativas secesionistas y bueno, digamos que la cuestión de actualidad que tenemos ahora mismo en España en el ámbito autonómico catalán ahora, en el País Vasco hace no tanto tiempo, pero probablemente seguiremos teniendo. Yo a lo que me tengo que remitir una vez más es a básicamente los mecanismos que establece la Constitución. Es decir, la Constitución yo creo que es muy clara en materia de reformas. Mi primera pregunta y duda es si el objetivo final de ese movimiento secesionista consiste en obtener la independencia de España o en la de básicamente lograr un acuerdo que permita modificar el Estatuto de Autonomía. Yo creo que nadie lo sabe bien, los procedimientos para una cosa u otra son bien distintos, pero en todo caso, en materia de reforma constitucional, ante ese planteamiento secesionista y ese potencial ejercicio del derecho a autodeterminación que bien ha quedado plasmado por el Tribunal Supremo canadiense, que no aplicaría, ¿no?, a la realidad española, y aunque se utiliza de forma muy frívola, bueno, yo creo que bueno, hay dos mecanismos muy claros. La Constitución, en su artículo 166 y siguientes, establece un mecanismo muy complejo, pero es el camino a seguir, y la alternativa es la modificación de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía catalán, que también tiene un procedimiento, pero es distinto y la finalidad obviamente es distinta. Lo que pasa es que probablemente hace unos años se plantearon alternativas que no sirvieron y que ahora sí servirían, ¿no? Yo aquí también quiero plantear una cuestión en materia de reformas, y es la educativa, y está vinculada a todo esto, ¿no? Yo creo que carece de sentido que después de 40 años y probablemente fruto del
el desarrollo político del país en los últimos años se han hecho concesiones en materia educativa, pero yo creo que es fundamental que un país que persigue objetivos pues uniformes debe tener un sistema educativo uniforme, ¿no? No puede ser que haya pues distintos sistemas educativos y que se estudie una historia de España totalmente distinta en las distintas regiones del país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese y es uno de los puntos que tenemos que tocar después, ¿no? Cuáles son los desafíos, las reformas globales en España. Desde luego, uno de los temas a plantearse es la educación, ¿no? Llegamos a las 8:05 de la noche al último punto. Mirando hacia el futuro, ver las posibles reformas necesarias en el marco globalizador mundial, ¿no? De hecho, las dos reformas que hemos tenido en la Constitución española lo han sido por nuestra exigencia de estar en un marco superior, que es la Unión Europea, ¿no? En España el cambio de la Constitución es complicado. Los artículos 167, 168, 169 marcan un camino complicado y se necesita mucho consenso para la modificación de la Constitución. Pero en cualquier caso, me gustaría saber los intervinientes, tanto desde la óptica colombiana, qué piensan ellos que es necesario en función de cómo evoluciona el mundo, o cómo evoluciona también la mentalidad de los nativos de cada una de nuestras naciones, ¿no? ¿Qué necesidades observáis y si las observáis de poder modificar nuestras constituciones? Podemos empezar por ejemplo, Yacid. Pues ahí sí tengo muy poco que decir. Yo no me atrevería, como dijo el doctor Humberto hace un rato, a proponer o a sugerir modificaciones a la Constitución española, como decía yo hace un rato. Creo que estos 40 años de vida de la Constitución española, casi incólume, con excepción de esas dos pequeñas modificaciones, han mostrado que España es capaz de avanzar desde el punto de vista político, social, económico, con las normas constitucionales que tiene, en temas tan sensibles como el del terrorismo, básicamente con ajustes desde el punto de vista legal. Y eso pues nos lleva al dilema inicial que planteaba usted, en el sentido de si las constituciones deben ser lo más estable posibles, con muy pocas enmiendas y modificaciones como la norteamericana, que tiene tantos años con tan pocos ajustes, o si tiene que ser una constitución muy dinámica como es por ejemplo la colombiana, que cada vez que tenemos un problema se nos ocurre que la mejor forma de solucionarlo es modificando la Constitución. De tal manera que, repito, creo que las dos opciones son válidas, reformas constitucionales para ir ajustando la Constitución a un mundo cambiante, especialmente el mundo europeo es muy cambiante, la comunidad económica, la comunidad europea es muy cambiante. Y la otra opción es manejarlo desde el punto de vista de reformas legales y de modificaciones jurisprudenciales en tribunales nacionales y en tribunales europeos. Bueno, aquí tenemos una patología los colombianos, que es el tabú legislativo, siempre la creencia de que hay un problema, entonces uno dicta una norma que no arregla el problema, porque realmente desoímos la cultura, los dictados de la realidad, la manera como se mueve la sociedad. Luego, si bien en el año 91 yo sí creí y sigo creyendo, y los colombianos creyeron, que había obstáculos normativos que provenían de la Constitución para un más pleno desarrollo político y económico y lo que hemos visto, yo no creo que ese sea el momento, con dos excepciones. A mí no me parece en este momento que realmente la Constitución vigente sea un problema. Dos puntos sí me parece que son de urgencia. Uno, el de la reforma de la justicia, que se ha convertido, como ya lo dije, en un aparato que los colombianos ven como degradado, insular, separado de las necesidades de acceso efectivo de los ciudadanos a obtener una solución justa, con excepción de la tutela, como bien lo dijimos, y en esa materia pues este caballero Yacid Reyes es el que tiene la experiencia, que como ministro estuvo alentando hace poco modificaciones en esa materia. Y el segundo es el de la limpieza de la política. Yo no creo que la gente se vuelva honrada porque uno dicta una norma obligando a la honradez, eso realmente es una ingenuidad, pero sí hay elementos del sistema político que es necesario cambiar. Algunos de los puntos
convenidos en el acuerdo del fin del conflicto era una reforma política. Lo que se está discutiendo es muy tímido, en mi opinión. Hay defectos en el funcionamiento de los partidos, de la financiación de las campañas, pero quiero insistir en que esto no solo se resuelve con normas. Las normas hay que dictarlas primero por el imperio de la norma y segundo por el contenido pedagógico que tiene, pero si no cambiamos nosotros mismos, si es la sociedad la que en su desarrollo busca caminos, me parece que no basta con estar produciendo normas permanentemente. La Constitución anterior de 1886 fue extraordinariamente longeva, más de 100 años de vigencia, pero ahí hay que mirarlo con cuidado. Parte de la capacidad de resistir la Constitución era que no se cumplía, era apenas un desideratum. Yo tengo el recuerdo, cuando estudiábamos Derecho, uno decía, no, constitucional, eso es como el deber ser, eso es un libro que uno pone ahí en el anaquel. Cuando fui juez en Salamina, que fue mi primer cargo después de terminar mis estudios de Derecho, uno decía, el suscrito juez de Salamina en ejecución y en competencia que le brinda la ley. Uno no mencionaba la Constitución. Entonces, de alguna manera, esa Constitución funcionaba para la manera de votar en el Congreso, de las transformaciones, pues el funcionamiento netamente fisiológico, pero los temas dogmáticos de la Constitución era como un saludo a la bandera. Entonces, claro que eso permitió que durara 100 años, aun cuando hubo algunas modificaciones. Ante el bloqueo del sistema político en Colombia constitucional es donde surge la necesidad de una constituyente popular, porque se había perdido la llave del cambio. Y consciente de eso, esta Constitución del 91 es bastante humilde, porque ella misma facilitó su propia reforma. Dijéramos que estamos exagerando. Yesid decía ahora una cosa que es cierta, pues es una multitud de reformas una tras otra, pero dijéramos que es producto de la propia vocación de la Constitución de no convertirse en una piedra en el camino y de permitir una más fácil transformación en función, algunas veces lamentablemente, claro, de urgencias de momento y de tipo netamente coyuntural. Fue muy malo que reformáramos la Constitución para reelegir un presidente. Yo estuve de acuerdo con la primera reelección de Uribe, lo digo pues, no es un problema de carácter personal, pero el efecto de esa reforma fue muy dañino y muy desestabilizador en términos constitucionales, repito, más allá de cómo ven los colombianos ese gobierno. Y entonces eso es lo que ha permitido incluso un poco esa utilización de la Constitución de manera coyuntural para resolver problemas que no lo ameritan. Termino con una cosa que me ha parecido mucho más bella, y es los cambios en la aplicación de la Constitución sin tocar el texto, que me parece que es un fenómeno extraordinario, no solo colombiano. Hemos nutrido esos textos del 91 con realidades nuevas, la concepción de familia, la concepción del matrimonio, el tema del aborto, la eutanasia, las parejas del mismo sexo, las mismas normas respecto de la consecución de la paz, se han venido nutriendo de realidades sin necesidad de tocar el texto, que me parece que es otro fenómeno que deberíamos profundizar más, porque me parece que es extraordinariamente, llamémoslo hermoso, aun cuando la hermosura no se suele predicar de normas constitucionales. Muchas gracias. Carlos. Sí, yo creo que este punto es muy relevante. Sin duda, la interpretación que se ha hecho de la Constitución a través del Tribunal Constitucional en los últimos años permite que la Constitución viaje bien, y yo creo que la Constitución a día de hoy en sí misma funciona. Todo lo que hemos venido diciendo es la mejor prueba de ello, y no veo cuestiones de orden fundamental que deban ser objeto de reforma, salvo por aquellos debates que ya hemos tocado de orden autonómico, que obviamente no corresponde más allá de que por los propios mecanismos constitucionales. Yo creo que lo que sí tiene sentido es actualizar a la realidad social, económica y política de cada momento, es actualizar el marco normativo, ¿no? Legislar, como decíamos al principio, por una cuestión de seguridad jurídica con certeza, de manera que las normas no se contradigan, que eso sucede en distintas jurisdicciones habitualmente, y por supuesto, pues actualizar ese marco normativo a la realidad de cada momento, ¿no? Yo creo que hay temas relevantes ahora mismo
en los que hay que legislar, como son los temas de innovación, temas de desarrollo en el ámbito tecnológico en España, regulación que permita que haya mayor volumen de inversión en proyectos tecnológicos en España. En el ámbito regulatorio y en el ámbito tributario, creo que un tema relevante en España ahora mismo, todo lo bueno que hemos dicho de la internacionalización de la economía, el número tremendo de multinacionales que tiene el país comparado con la presencia internacional de las empresas españolas en el año 75, es fundamental mejorar la productividad y la competitividad de nuestras empresas y del país. Tenemos unos niveles de desempleo tremendamente elevados y para mí es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Y eso, otra vez más, entronca con el tema de la educación, ¿no? Y enfocar claramente la educación en esa capacitación técnica de primer nivel que existe en España, que hay que evitar que la gente de primer nivel se marche de España y que se mantenga en España y que podamos reducir, digamos, esos niveles de desempleo y mejorar la competitividad y la productividad española, ¿no? Por último, cerrando, don Pablo. Sí, muy rápido. Yo, ahondando en la idea que me parece, esa sí que me parece hermosa, de los cambios en la aplicación de la Constitución sin tocar el texto de la Constitución. Dicho esto, yo no creo que sea un tabú la reforma del texto constitucional, pero de verdad tiene que hacerse cuando sea absolutamente necesario, porque hay mecanismos que permiten mejorar su aplicación, adaptar su aplicación sin necesidad de tocar el texto. Y insisto, eso no quiere decir que el texto, cuando sea necesario, no haya que tocarlo. Pero nosotros tenemos mecanismos, es decir, la propia Constitución reconoce la preeminencia de los tratados internacionales que, sometidos a control constitucional, son norma de aplicación interna y de rango más elevado incluso que la constitucional. La nueva generación de derechos fundamentales y de libertades públicas pueden perfectamente incorporarse al texto constitucional sin modificar el título primero, que por cierto está sometido al proceso de reforma agravado. Por lo tanto, hay realidades, el desarrollo legislativo a través de las leyes orgánicas también nos puede permitir un desarrollo constitucional que no necesariamente obligue a tocar el texto. Dicho eso, yo he hablado de la renovación del pacto o del consenso constitucional. Eso no quiere decir necesariamente que se toque el texto constitucional, digamos, la idea que subyace de convivencia y de pacto debe ser necesariamente renovada casi en permanencia, y de alguna manera eso es lo que va a permitir que las nuevas generaciones se apropien del texto constitucional. Por lo tanto, no estamos cerrados, o no creo que deberíamos estar cerrados a la reforma del texto, pero sí creo que solo debe hacerse cuando sea absolutamente necesario y no sea modificable la aplicación a través de estas realidades legislativas o sociales que están de alguna manera definiendo la aplicación del texto en una sociedad distinta a la del 78 cuando se aprobó. Muchísimas gracias. Con esto ponemos fin a la intervención de nuestros panelistas y agradecer también, por supuesto, su presencia. Muchísimas gracias y muy buenas noches.